todo esto es en vivo y en directo y a todo color. Tengo mucho de no venir a este estudio, qué emoción. Ok, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, Vania. Ay, no sé cómo me siento, pero estoy bien. Yo sé que sí. Nerviosa, pero estoy contenta de regresar. Eso me da mucho gusto. Ay, sí, ya extrañaba. Ya te extrañaba. Yo también, ya hace falta que regresaras, la verdad, así es. Sí, la terapia. Necesitábamos la terapia, exactamente. Pero ahora con una perspectiva todavía más transparente y más al desnudo. Eso. Y más raw, unplugged de Chingonexión. Dale, mi Cris, tú me dices. Y listo, ok, estamos listos, preparados en set y vamos en 3, 2, 1. Ok. Yo soy Ania Carranza y estamos de vuelta en Chingonexión. Estoy súper contenta y me siento súper honrada de volver a estar en este estudio, enfrente de este micrófono, de este lado de la pantalla, porque el proyecto de Chingonexión siempre ha tenido y va a tener mucho propósito, mucho impacto, y yo no había nada que yo pudiera hacer para detener eso. Entonces, aquí estoy de regreso para ti con todo. El 2025 fue un año de mucha evolución para mí. Te cuento que nosotros empezamos Chingonexión en el 2024. Fue un proyecto que nació de manera muy espontánea. Como el nombre lo dice, ya tú te lo sabes. Era tener esa conexión chingona con Dios. Metimos esas dos palabras en una licuadora y encontramos una manera de mezclarlas y fue Chingonexión. Y con ese propósito, con esa idea, con esa visión, empezamos el podcast. Un podcast que tuvo muchísimo impacto y no estoy hablando de views, estoy hablando de que la poca gente que se llegó a sentar a escuchar el podcast tenía, me buscaban, se les movía algo adentro. Yo recibía millones de llamadas, mensajes de WhatsApp, me topaba a la gente en la calle y me decía, no sé cómo te llamas, pero yo sé que tú tienes un podcast. Hubo un viaje que hice a Miami donde hablando con una persona me dijo, reconozco tu voz. Me dijo, yo te he escuchado. Y Chingonexión empezó a tener un impacto hacia el interior mío también. Y yo creo que eso se ve realmente poco en los podcasts. Creo que la gente que hace podcasts lo hace con el afán de divertirse. Ese también era mi afán. Lo hace con el afán de ganar dinero. Ese no es uno de mis objetivos. Lo hace con el afán de llevar un mensaje. Sí es uno de mis objetivos. Y hay una mezcla de cosas que pasan cuando uno hace un podcast. Pero Chingonexión nace en el 2024. Estuvo activo por 1 año y medio y decidimos parar el proyecto. Y digo decidimos porque este es un proyecto que yo tengo con Dios. Y recuerdo perfectamente el día que Dios en una oración en la mañana me dijo, Ania, necesitas detener todo lo que no está alineado con el propósito que yo tengo para ti. Y me hizo mucho ruido darme cuenta de que a mis 40 casi años no había, en ese entonces, porque ya ahorita tengo 40, no había nunca pensado la diferencia entre el propósito que yo tengo en mi vida y el propósito que Dios tiene para mí o para ti. Paro Chingonexión en el 2025. Fue una pausa, así como empezó, se detuvo de manera muy espontánea y empecé a invertir mucho tiempo, que yo siento que es lo más valioso que tiene el ser humano. Empecé a invertir mucho tiempo y muchas ideas en lo que era Chingonexión. ¿A dónde quería llegar con Chingonexión? ¿Cuál era mi mercado? La gente en necesidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay gente que ni siquiera tiene claro que están buscando el propósito de Dios en ellos y van por la vida pensando que están buscando su propio propósito y por eso terminan donde terminan o terminamos, lo voy a decir así, porque el propósito de nosotros no siempre es lo mejor para nosotros. En mi caso, tú conoces mi historia. Si quieres volverla a escuchar, ve al capítulo 1 de Chingonexión en la primera temporada. En esta segunda temporada, en Chingonexión Naked, te cuento que
yo siempre tuve una vida de pareja, por decirlo así, muy dramática. A los 19 años salgo embarazada del que ya era mi prometido, porque ya estábamos comprometidos, decidimos casarnos, tener a mi hija Jimena. Y a los pocos años, como todo lo que empieza rápido, terminó rápido y nos divorciamos. A los pocos años después tuve un novio con el que nunca estuve comprometida, pero sí me iba a casar. Me embaracé y aborté. Una etapa súper trágica de mi vida. Caigo con una necesidad muy grande de ser amada, caigo en las manos equivocadas de un narcisista, una persona que se alineaba con mi propósito, que mi propósito era irme a Estados Unidos, mi propósito era crecer financieramente, mi propósito era establecer una familia. Me caso con él y al día siguiente de casarme, la vida cambia. 8 años después, logro divorciarme. Después de 8 años de maltrato psicológico, faltas de respeto, manipulaciones, claro, acompañadas de viajes, lujos, dinero, etcétera, pero era una vida súper tormentosa la que tuve al lado de un narcisista. Me tomó mucho tiempo recuperarme, pero hubo una cosa de esa relación que puedo rescatar y que sé que se va a quedar conmigo toda mi vida, y es mi relación con Dios. Yo conocí a Dios en base a ese divorcio súper trágico que yo tuve, mi segundo divorcio, y de verdad yo pensaba que iba a ser la señora divorciada de la familia. Como le decía a mi familia, yo voy a ser la tía puta, voy a traer a un tipo diferente cada Navidad, no cuenten conmigo para casarme de nuevo. Y Dios viene y me sorprende con la historia del chavo del pastel. Un hombre que conoce de Dios, un hombre de fe, un hombre trabajador, proveedor, comprometido, protector, hombre de familia, que estaba buscando a esa mujer no perfecta, luchadora, incansable, ahora sí que como dice la canción, ¿verdad? Una mujer trabajadora, mamá, comprometida, pero también que fuera mujer de fe. Y entonces me mandan un pastel anónimo a mis redes sociales, porque me encuentran por redes sociales, me lo mandan a mi casa. A los 4 días se presenta el tipo. No es por nada, pero mi marido es un forro. Entonces me caso, me embarazo y se cumple el propósito de Dios en mí. Años después, porque ya tengo casi 5 años de casada con mi esposo, apoyada en todos mis proyectos por él, de todos los aspectos, no solamente financiera, emocional, física, en fe. Mi esposo siempre ha estado ahí para mí. Hemos logrado formar esta familia maravillosa con sus altos y bajos como todas, más altos que bajos, la verdad. Pero mi esposo ha sido la figura paterna de mi hija, que si ha sido perfecto no lo sé, pero sé que ha estado ahí para ella de manera incondicional y eso es lo que a mí me importa. Hemos aprendido, esta es la primera vez que yo soy una esposa 2 veces divorciada, mamá de un hijo que ahora tenemos, mamá de la Jime, también es la primera vez que soy mamá de una de 19 y el siguiente año 20 y 21 y así consecutivamente. Y llegar a este nudo de mi vida me hizo pensar cuántos de nosotros estamos ahí afuera viviendo una vida sin propósito. Y digo sin propósito el levantarte, tomarte el colágeno, checar los emails, embarrarte las cremas de la cara, la no sé qué cosa en ayunos, la pastilla para el no sé qué, el medicamento para el no sé cuál, el jugo verde, todo este tipo de cosas. Y vamos como en una rutina del diario vivir. Me levanto, voy, hago, regreso el martes. A veces variamos porque vamos de vacaciones, a veces. Pero ahí vamos, contando los días y ahora sí que como Hollywood, ¿no? El calendario va perdiendo sus hojas, el tiempo va pasando y uno sigue en rutina, en rutina y en rutina. Me encuentro con Dios en el 2025, uno de mis miles de encuentros con Dios, después de haber tenido 2 abortos en el 2024. Ese capítulo también está en la primera temporada de Chingonexión. Y me encuentro con Dios y le dije, mira, güey, la verdad, porque así le hablo yo a Dios, ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces le dije, mira, Dios, en buena onda, le dije, necesito hablar contigo porque no sé qué onda con tu propósito. Dije, ¿cómo chingados me dejaste andar por la vida sin propósito, güey? Suelta, o sea, es un peligro para la humanidad que uno ande sin propósito por allá afuera. Y Dios me presentó a través de gente que me puso varias herramientas que yo te quiero dar hoy para empezar esta nueva temporada de Chingonexión. Número 1,
la historia de Abraham en la Biblia, pero quitando el nombre de Abraham, si eso te sirve, o dejando a un lado la Biblia, que para mí eso no existe, pero poniendo, digamos, el mensaje y dejando el mensajero, hay 4 puntos indispensables de nuestro propósito o de nuestra búsqueda sobre el propósito. El primero y número 1 es el llamado de Dios. Dios te va a hablar y te va a hablar por tu nombre. Cuando Dios le habla a Adán, que están después de haber probado el fruto prohibido, le dice, Adán, ¿dónde estás? Cuando Dios le habla a Abraham para decirle que se tiene que ir, le dice, Abraham, necesito que te vayas, te tengo una promesa. Cuando Dios le habla a Elías, después de haber peleado esta batalla súper fuerte, para despertarlo en la cueva, le habla por su nombre y le dice, Elías. Y así sucesivamente te vas dando cuenta que Dios nos habla por nuestro nombre. Esa es la primer cosa que tienes que buscar en tu vida. Si Dios te está hablando, hay que parar las antenas. Hay que estar pendientes porque viene algo para ti. Lo segundo es que Dios no te habla a lo pendejo. O sea, Dios no te va a hablar para decirte, ¿qué onda, Ania? ¿Cómo estás? Buenos días, todo bien, chido. No, Dios te va a hablar y te va a decir, hola, Ania, te tengo una promesa. Y te la va a entregar con claridad y te la va a entregar con dirección. Y te va a decir de manera directa qué es lo que quiere para ti. En este caso, a mí Dios me dijo muy claramente, Ania, necesito que salgas a inspirar y hacer testimonio de lo que yo soy. Y me costó mucho porque yo venía de ser un influencer, promocionar productos, publicidad, eventos para mujeres, y pasar de ser esa influencer con el típico sello y el típico tag que todo el mundo te pone a venir a ser ahora sí que una follower de Dios, pues está cabrón, güey. Los eventos que tú llevas por publicidad con marcas grandes se saturan, se hacen sold out y la gente se queda por esperar. Pero cuando tú haces un evento con un propósito de fe, disminuye la audiencia, tristemente. Entonces, cuando Dios me dijo eso, le dije, no mames, o sea, vas a arruinar mi carrera, güey. Sabes de que tengo años trabajando en ser quien yo soy hoy y mira lo que estás haciendo, o sea, y Dios me dijo, confía en mí, vamos si se puede. Después de esa promesa que Dios me da, viene la jornada. Durante esa jornada que todos tenemos, que tú también tienes, van a pasar cosas. Y esas cosas indiscutiblemente son bendiciones. Lo veamos o no lo veamos en el momento. Retomando el ejemplo de Abraham, Dios viene y le promete un hijo a Abraham. Y Abraham, casado con Sara, le dice a su esposa, es que Dios me prometió un hijo, güey. O sea, ¿cómo le hacemos? Escúchame lo que te voy a decir. Le dice, ¿cómo le hacemos para ayudarle a Dios a que su propósito en nuestra vida se cumpla? ¿Qué? Todos hemos intentado ayudar a Dios para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Hazme el chingado favor. Es una estupidez que nosotros pensemos en ayudar a Dios para que su propósito se cumpla. ¿Qué hace Abraham? Literal, se involucra con la sirvienta. Se mete con esta tipa y ¿qué crees? Logra tener un hijo. Claro, porque uno es así. Cuando uno va con su propósito, uno cumple su propósito. Ahí está Ania metiéndose con un narcisista americano porque Ania estaba huevada en su propósito y lo cumplí. Entonces, los planes de Dios en nuestras vidas sí se pueden afectar. Mentira que lo que Dios tiene para ti, nadie te lo quita. No, tú sí te lo puedes quitar. Sí lo hacemos y lo hacemos bien seguido. ¿Qué pasa? Que ese hijo de Abraham, todos tenemos hijos así en nuestras vidas, que por andar queriendo sacar nuestro propósito propio, andamos cagándola y embarrándola. Entonces, ese hijo, como la promesa de Dios es que durante la jornada todo lo que pase será de bendición, Dios protege a Ismael y también lo bendice, porque ese es el nombre del hijo. Pero Dios regresa con Abraham y le dice, te faltó fe. Escúchame. Dios regresa a tu vida después de que te hayas equivocado, después de que hayas tomado una dirección errónea, diferente, la que tú querías. Dios va a regresar a tu vida y te va a decir, te faltó fe. Entonces Abraham y Sarai, o Sara ya en ese entonces, empiezan a tener más fe y confían en la promesa de Dios. ¿Y qué crees? La promesa de Dios se cumple en la vida de ellos. Y tienen a naciones y naciones, no solamente a Isaac,
tienen como único hijo a Isaac, pero tienen generaciones y generaciones de naciones entran como su familia, porque, bueno, la historia la vas a encontrar en la Biblia, en el Génesis. Te recomiendo que la leas, es una historia buenísima, mejor que cualquier historia de ficción que he leído antes o visto en cualquier película de Hollywood, sobre todo porque te vas a dar cuenta que todos somos Abraham. Todos tenemos ese llamado de Dios, todos tenemos esa promesa de Dios, todos pasamos por esa jornada llena de bendiciones. Bendiciones, y hago la seña de entre comillas, porque no lo vemos, no vemos que Dios como quiera va a tornar cualquier pendejada que hagamos en una bendición. Y al final, la promesa de Dios se cumple. Sí o sí, independientemente de lo que nosotros hagamos. ¿Qué pasa? Que con Chingonexión eso es lo que está pasando. En el 2025 encontré el propósito de Dios en mí y me da tanto gusto haber dejado el propósito propio atrás, el propósito que yo tenía a través de Chingonexión, en Connection and Marketing, que es mi compañía, en mi familia, con mis finanzas. Lo dejo atrás, lo reprendo. Es más, si por mí se puede quedar ahí enterrado en un baúl en el 2025. Y este 2026 vengo a decirte que it's okay. Está bien estar perdido, está bien reencontrarse 1,000,000 de veces, está bien no saber que entre 8 billones de personas que hay en el mundo, Dios tiene un propósito específico para ti. Está bien no haberlo sabido antes. Está bien empezarlo a buscar ahora. Está bien echarte un clavado a este estudio de lo que Dios tiene para ti. Y lo que sigue después del propósito, porque la parte de encontrar el propósito no es de que, tesoro, lo encontré. No funciona así. Es una búsqueda constante y continua. Es que una vez que tengas definido que estás buscando tu propósito, vas a encontrar identidad. Y te vas a dar cuenta que te has puesto 1,000,000 de etiquetas como me las puse yo. Te vas a dar cuenta que la gente te ha puesto etiquetas que te has creído. Te vas a dar cuenta de que ninguna de esas etiquetas te las ha puesto Dios. Esa es la verdad. Entonces, el propósito más la identidad te van a dar un sentido de vida inimaginable. Te vas a dar cuenta que tu pasión puede evolucionar. A veces somos influencers, a veces somos podcasters, a veces somos mamás, a veces yo he tenido 1,000,000 de trabajos. Llegué a ser maestra de baile, trabajé para una revista, trabajé para antros, trabajé de PR, de todo. Y me he dado cuenta que esa es la pasión. Y la pasión puede cambiar y evoluciona. Es más, ojalá siga cambiando la pasión de todos. Pero lo que nunca va a cambiar es el propósito de Dios en ti. Con este mensaje te doy la bienvenida a esta nueva etapa de Chingonexión, un Chingonexión naked, un Chingonexión más transparente que nunca. Y te recomiendo que si este es el primer episodio que tú estás viendo, vayas a ver los otros episodios para que conozcas la historia de dónde venimos y que entiendas a dónde vamos. Esta nueva temporada de Chingonexión va a estar llena de entrevistas muy al desnudo, gente que nunca se ha dejado entrevistar antes, gente que nunca ha querido decir lo que van a decir aquí, y con un estudio así sencillo como todos nosotros, porque al final esta sencillez vive en nosotros. No se necesita demasiada producción, pero bueno, el señor productor aquí como quiera. Se luce con las visitas. A pesar de eso, de manera muy transparente, estamos arrancando esta temporada de Chingonexión. Familia, esto es Chingonexión Naked. Para ti, con todo mi cariño, yo soy Ania Carranza.